Bienvenidos seáis, queridos maestros de ayer y de hoy, prácticamente de estos 50 años últimos de Cañada. La alegría para nosotros, mayores, para mí que fui vuestro compañero, y para vuestros alumnos, no podéis imaginaros cómo han vivido estos días, qué es lo que han sentido, qué es lo que han experimentado, y seguro que dentro de media hora, una hora, seremos muchos más. Algunos ahí trabajando y no han podido estar aquí para daros la bienvenida. Bienvenidos seáis todos, queridos alumnos, que habéis mostrado tanto interés y tanto deseo de celebrar este encuentro y esta convivencia, que lo queremos enmarcar dentro del cincuentenario de la creación de nuestra parroquia. Maestros y alumnos, habéis sido gestores de estos 50 años. Vuestro trabajo, vuestra participación, vuestra vida entera forma parte de todo este tiempo. Así que nos podemos sentir orgullosos, felices, contentos de ser parte de algo tan importante como es medio siglo de vida empleado en la creación de un pueblo mejor. De lo malo siempre tenemos que sacar algo bueno. Lo peor es que de lo bueno saquemos algo malo. Y yo quisiera que este encuentro fuera un encuentro de corazones, fuera un encuentro donde lo pasáramos como hemos soñado estos días, llenos de alegría, de gozo, de comunicación, pero quisiera también que fuera como una plataforma de relanzamiento, que nosotros, tal vez, por las ocupaciones, por el estrés de la vida, por los años que hemos disfrutado del bienestar, pero como digo, también lo malo o lo bueno trae a veces algo regular.
Tenemos que volver a ser lo que fuimos. Hombres luchadores, hombres de fe, de esperanza, hambrientos de justicia, de verdad, hombres que quieren emplear su vida para bien de todo el pueblo. Que lo pasemos bien, indiscutiblemente que lo vamos a pasar, pero que si esto nos sirve, además, para que nuestra alegría no se fume en este día, sino que sea una alegría duradera, porque nos volvamos a sentir que nos hemos seguido sintiendo, pero digo con más ardor, con más intensidad, como en aquellos años de juventud. Un hombre o una mujer no envejecen cuando aparecen las arrugas en la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las ilusiones. Y esto es lo que queremos, sentirnos jóvenes siempre, porque siempre mantengamos los sueños, mantengamos la ilusión, que el pueblo nos necesita, el pueblo espera mucho de nosotros, porque tuvimos la suerte de tener un plantel de maestros que inculcaron en nosotros unos grandes valores. Y hoy, queridos compañeros, quisiera que tocarais el botón ese donde se enciende la luz, donde se pone a echar a andar la máquina, el motor, para que todos, a partir de ahora, volvamos a ser sencillamente lo que fuimos. A cada maestro le vamos a dar 7, 8 minutos. Que a algunos dirá que le vienen largos y a otros le faltará tiempo. Cada maestro va a participar, va a hacer su presentación, su experiencia de docente, de maestro en Cañada, porque eso nos ayudará a conocernos un poco más, porque erais muy pequeños y desde luego no os vais a recordar muchas cosas, pero es bueno que ellos no las recuerden. Hay algunos maestros que no están aquí. Don Juan, Juan el Canario, con el corazón y el alma, está aquí, porque sabéis que es uno de los que cada vez que coge un día libre se viene para Cañada. Son muchos los encuentros que hemos celebrado con él y con Consuelo. Y está aquí, digo, porque ha enviado una carta que luego Diego la va a leer en nombre de don Juan para todos los de su grupo. Y don Tomás, me acaba de decir don Javier que le hubiera encantado venir, pero por lo que sea, porque se le ha avisado tarde desde luego, y también por alguna otra cosa, compromiso. Y como ellos, pienso don Pedro, que eran más recientes, y Paco Pérez y Conchi tenían su compromiso, lo comprendemos porque es sábado y es lógico. Es como si a Íñigo le hubieran venido sus 2 días de Pamplona, pues hubiera quedado allí con ella, lógico, ¿no? Eso es. Bueno, dicho esto, queridos amigos, vamos a poner toda la atención porque seguramente vamos a descubrir cosas que entonces no pudimos descubrir y nos pueden servir para nuestra historia y para nuestra vida. Bueno, voy a empezar yo. Lo primero, saludaros a todos, que me da muchísima alegría de veros y que, aunque no estemos aquí, pues nos acordamos siempre de vosotros, siempre, ¿verdad? Muchas veces hablamos y recordamos los años que vivimos aquí y os recordamos a vosotros porque, yo qué sé, habéis dejado una huella indeleble en nosotros. Y lo primero es deciros que los que no habéis vivido aquella época os resultará imposible casi pues darse cuenta del cambio que ha experimentado Cañada. Cañada era un pueblo, era una aldea en aquella época que no tenía lo básico. Y luego
era difícil salir, no había transporte público, solamente se podía salir a través de taxis que se alquilaban. Los taxis eran prohibitivos porque, claro, era un transporte para pocas personas y era solamente en determinados momentos cuando se salía del pueblo. Luego la economía era agrícola, estacional, y muchas familias se tenían en época de algodón y de aceituna, tenían que llevar a los niños al campo para que les echaran una mano. Y en aquella época la vida no tiene nada que ver con la de ahora, afortunadamente, porque Cañada es uno de los pueblos que ha tenido un avance mayor. Y desde luego eso ha sido gracias a vosotros, a vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, el espíritu de superación, las ayudas que hayáis tenido, la suerte, todo influye. Pero vamos, sobre todo vosotros que habéis estado ahí y estáis ahí. Y como ha dicho don Fernando, es que el camino lo habéis empezado y hay que seguir. Y estarán vuestros hijos que con vuestro ejemplo tienen ya un magnífico referente para lo que ellos, la tarea que les queda. Y yo, mi experiencia personal en Cañada empezó en septiembre del 63. Así que imaginarse el tiempo que hace. Yo llegué a Luisiana, entonces en aquella época había que presentarse al alcalde en el ayuntamiento. Era Juan Utrilla el que estaba en el ayuntamiento y allí fui y tomé lo que se llamaba entonces toma posesión. Tuve que esperar por la tarde a llegar a que viniera el señor del taxi que traía a Cañada, que me acuerdo que me costó 20 duros, que en aquella época 20 duros no lo ganaba yo en 2 días ni en 2 o 3 días. Y vine aquí. Cuando llegué, pues aquí ya había una maestra, Mercedes, y había casas de maestro nuevas que nos fuimos a vivir a ella. Yo llegué aquí nada, con mi maletita y nada más. Me dejaron una cama, me dejaron el colchón, me dejaron de todo. Y yo ya me fui a vivir a la casa. Y a partir de entonces empezó mi tarea. Teníamos las escuelas, que ahora Javier va a hablar de ellas, y los compañeros, que ahora le toca a él, que nos lo hemos preparado entre los dos. Luego sigo yo. Pues nada, buenos días, ya la salutación la he hecho, me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Para mí también Cañada, yo guardo unos recuerdos entrañables de ella, y voy a empezar, no quiero ser largo tampoco. Yo llegué aquí también justamente hace 50 años, ahora en noviembre, en el año 63. Yo venía de Zamora con un abrigo largo, con mis guantes, y estuve todo el día en la Luisiana lloviendo, que no puedes salir allí en todo el día porque no había transporte. Hasta el alcalde me trajo a mí con un matrimonio de Melilla, una maestra que vino de Melilla, un curso. Fuimos nos presentó las maestras que había y yo me quedé durmiendo en un bar que tenía un salón arriba. Mis compañeros de habitación aquella noche fueron 3 palmeros, o sea que... Y ahora me meteré un poco más en cómo estaba aquello. Bien, yo voy a hablar de cómo estaba lo que había aquí. A mí me presentaron a los maestros que había, entonces había 2 maestros de fija, Pepe Romero y Pascual, y luego los que vivíamos aquí eran Ana, Mercedes, Lolina Canaria y Juan el Canario. Y la de Melilla y yo. Eso era todas las escuelas que había. Había 2 escuelas viejas. A mí el alcalde me hizo mucho hincapié para que no me quitaran una nueva, que la que venía destinado. Y 4 nuevas, ¿no? La dotación que había en esas escuelas, una pizarra, unas sillas, una mesa y tiza. Punto. Ahí se acabó todo. Luego había un comedor. Yo no sé si alguno de ustedes comió alguna vez, estaba al lado de la farmacia. Algunas veces había que tener la cuchara con una mano y el paraguas con otro, porque se llovía, aquello se llovía, y así eran las cosas. En el comedor yo recuerdo de cómo está Cañada ahora. Cuando yo llegué había chozos en Cañada.
y el cambio ha sido espectacular. En el comedor, en aquella época, yo recuerdo mucho a Mari Carmen. Mari Carmen fue cocinera mucho tiempo y yo no sé si alguno de ustedes recuerda el precio del comedor. El equivalente a 6-7 céntimos ahora. Eran 10 pesetas. Y en cuanto a las necesidades del pueblo, ya pueblo con trabajo estacional, mucho asentismo, y recuerdo también los repartos de leche en polvo. Luego ya la central lechera venía ya con cestillos y se daba leche a los niños, que llevaban ellos su colacao, su cosita, y ya está. Luego, en cuanto a la escuela en sí, pues novedoso en aquella época, recuerdo que fue, ya en aspecto profesional, fue la educación sexual, que en la época que vivíamos era una época de muy poca libertad. Ahora contamos con el apoyo de la Iglesia, porque don Fernando participó, con un médico que ahora es un eminente ginecólogo en el Reina Sofía, que piensen ustedes, en aquella época, para enseñar eso, este hombre cuando iba a Madrid sacaba diapositivas, claro, de desnudos, que no se las daban, se las daban solamente a personal muy cualificado. El impacto en el pueblo también fue muy importante. Muy importante, que le estaríamos enseñando nosotros a los niños en la escuela. La verdad es que fue una experiencia muy buena, igual que hubo otro tipo de experiencias que te digo yo, de llevar a lo mejor a los niños a un pleno al ayuntamiento o a una huelga que se iban a enfrentar ellos para el año siguiente, de aceituna o de eso, y nos lo cortaron de raíz porque una visita de inspección y aquello no era tolerable entonces, y asunto concluido. Tengo que destacar también en aquella época a don Fernando, que fue otro compañero más y colaboró con todo en nosotros. Yo prácticamente he acabado. Voy a terminar un poquito hablando de los alumnos. Los alumnos en aquella época, sinceramente, eran muy buenos alumnos. Trabajaban mucho, tenían mucho interés, tenían dificultades porque en aquella época había poco de todo. Había poco en la escuela, había poco en las casas, había poco en todos lados. Y no nos mandaban aquí, nos mandaban muy poquito, nada más que lo estrictamente necesario. Los alumnos, o sea, yo lo digo de verdad, no porque esté aquí, es de los mejores alumnos que yo he tenido y he estado trabajando 43 años. Y para mí, es verdad, es eso. Nosotros intentábamos, esperemos que hayamos conseguido algo, inculcarles, pues, lo primero que fueran buenas personas. Y luego, espíritu de trabajo, que se esforzaran, que tuvieran espíritu de superación, que fueran tolerantes, que fueran comprensivos con los demás. Y en eso era lo que ahora se llaman las transversales, que era pues vivirlo en la escuela, dentro de lo que se podía. Intentábamos eso, lo haríamos mejor, lo haríamos peor, como todo el mundo con sus limitaciones. Y ya la parte lúdica, digamos, teníamos el recreo, que ustedes saben que por la tarde el patio estaba abierto a todo. Le intentábamos también el espíritu de amor a la lectura, el deporte, que ustedes saben que aquí el voleibol Javier y Tomás dieron mucho al voleibol. Luego el patio era abierto, no era como ahora que todo está tan restringido, sino que allí los niños entraban, salían, jugaban y luego, claro, hacíamos excursiones, pues poquitas, a los alrededores, íbamos al campo, como se decía, de merendilla, y luego pues fuimos una vez a Granada, otra vez a Rota, y a veces algunos chavales se lo financiaban con sus trabajos en el campo, los domingos o cuando iban. Y esa es la historia de aquella época. Hay mucho más, pero no vamos a contar tanto porque, sinceramente, aquí estamos todos para aportar el granito de arena.
a ver, ahora por lo visto me toca a mí hablar con vosotros y agradezco que os hayáis acordado porque realmente yo aquí como maestra estuve muy poco tiempo, tan solamente 6 meses. Yo llegué aquí en noviembre del año 64 y estuve nada más que lo que duró ese curso, porque después ya me trasladaron y estuve en Écija. A pesar del poco tiempo que estuve aquí como maestra, todos me conocéis ya y por las circunstancias de mi vida yo me casé aquí con Manolín y entonces he venido mucho por aquí, sigo viniendo y me encanta Cañada y he visto un resurgir de Cañada que de lo que era cuando yo llegué a lo que es hoy no tiene nada que ver. Como ha dicho la señorita Ana, cuando llegué yo aquí, también aquí lo que había eran chozos más que otra cosa. Yo venía de Madrid, me encontré en la estación de Madrid con una compañera que no la conocía todavía, pero a través de nuestros padres eran compañeros de trabajo y entonces en la estación nos encontramos, vinimos las dos juntas, no sé si algunos os acordáis de ella, la señorita Maribel. Entonces cogimos el tren a las 11 de la noche, llegamos a Sevilla a las 8 de la mañana. Eso era lo que había. Y cuando llegamos a Sevilla, pues nos encontramos con que, ya que nos habíamos conocido y las dos éramos muy jóvenes, recién salidas de la oposición, recién aprobada, nuestro primer destino, pues vamos a ver si podemos coger un sitio al que vayamos juntas. Entonces, por esa razón, cogimos Cañada, porque había en ese momento 2 plazas. Veníamos, como os digo, forzosas con la oposición aprobada, pero trasladadas de Madrid a Sevilla. Cogimos Cañada y llegamos aquí. La odisea de llegar, pues eso, taxi, porque no había otra forma. En la Luisiana, presentación al alcalde y al secretario del ayuntamiento. Y bueno, llegamos a Cañada y yo tuve la suerte de encontrarme con la casa de los maestros en la que ya vivía ella y nos abrió las puertas para que pudiéramos vivir nosotras también, vamos, ella. Y entonces vivimos allí, la señorita Maribel, otra profesora que vino también de Madrid, que se llamaba la señorita Ángela, y yo. Y vivíamos pues eso, con una cama y una cuerda para colgar la ropa y mesas de la escuela y sillas de la escuela y poco más. Comíamos en el comedor y bueno, y esa era nuestra vida. En cuanto a la escuela, yo estaba en lo que se llamaban las escuelas viejas, 2 aulas que había allí cerca del depósito del agua. En una estaba don Enrique, un maestro de Cáceres, que estaba en aquel tiempo también, y en la otra estaba yo. No teníamos medios prácticamente ninguno, nada más que nuestro propio espíritu y eso, la pizarra, la tiza, y los alumnos lo que teníais era el cuaderno, el lápiz y una enciclopedia que nos servía para todo, no como ahora que van los niños cargados con todos los libros y todas las fichas y todo, no, entonces eso era lo que teníamos y con eso contábamos. Mi experiencia aquí os hablo que fue muy positiva, yo aprendí mucho aquí, fue mi primer destino, venía con muchísima ilusión y disfruté mucho con las alumnas que tuve en ese momento. Tengo una foto, recuerdo de mis alumnas y de verdad, si alguna estáis por aquí ahora, me agradaría que os dierais a conocer porque lógicamente yo no os conozco, pero vosotros sí. Y me dio pues eso, toda la ilusión, todo lo que yo después he llevado en mi vida y que he intentado seguir, inculcar unos valores a mis alumnos, tanto aquí como después en Écija, que estuve muchos años, y después en Tomares. Y bueno, he intentado hacer todo lo que he podido y os quiero mucho a todos. Muchas gracias. Llegué a Cañada un año después que Antonio, buscando esa unidad que ya formábamos con nuestro hijo pequeño. Para mí, estar juntos fue el paraíso. Aquí aprendí de mis alumnos. Criamos a nuestros hijos en libertad y me sentí realizada como persona y como maestra. Esas experiencias que tengo de Cañada me acompañarán toda mi vida. Cuando llegué ya conocía al pueblo. Pues Antonio ya lleva un año aquí. Pues es que estoy muy emocionada, ¿eh?
colegio era el propio de la época, con sus deficiencias, sus encantos, y la ilusión de trabajar superaba cualquier dificultad de las que hubiera. Encontré personas que me animaron y me ayudaron. Anadeli, don Fernando, Isabel, Lolita y Manuel, Rosario, Estrella, Lali, Francisco y, desde luego, las madres de mis alumnos con las que mantenía largas y agradables conversaciones. Las familias eran sencillas y trabajadoras, como las personas de mi pueblo y mi propia familia. No había inquietud por el estudio y la gente salía a trabajar al campo, tanto hombres como mujeres. Al volver, las mujeres seguían la jornada en casa y los hombres se iban al bar. Eso me molestaba. Al cabo de un tiempo, eso fue cambiando y los hombres y las mujeres empezaron a salir juntos. Todas estas barreras se fueron superando poco a poco. Ahora nos alegra que haya un buen número de jóvenes que se incorporan al estudio del bachillerato y la universidad, cosa que entonces era excepcional. La escuela nos permitió desarrollarnos profesionalmente. Se puede decir que hicimos lo que pudimos. Pusimos amor y corazón en la escuela. Posiblemente cometeríamos fallos, pero sí es cierto que quise mucho a mis alumnos, a todos y a todas, y desde luego intenté ser una más dentro de la familia carrosareña y que nuestros hijos, Manolo y María del Rosario, que hoy nos acompaña, se sintieran parte de ella. Los recursos, como ya han dicho los compañeros, eran mínimos. Ya había alguna cosilla más cuando nosotros llegamos, porque estamos hablando de los años... Yo empecé en el 81, Antonio vino en el 80, yo en el 81 ya era diferente. Claro. Claro, no existían como hoy ordenadores ni pizarras digitales tan famosas, ni siquiera pues las instalaciones adecuadas, claro está. Contábamos con los libros de texto, las pizarras y algunos mapas que eran los medios con los que se contaba, ¿no? La primera fotocopiadora fue un acontecimiento, era la única que había en el pueblo, y yo recuerdo que como nosotros vivíamos aquí, muchas de las personas incluso venían en algunas ocasiones, por favor, ¿no pueden hacer una fotocopia? Y se hacían fotocopias en la misma fotocopiadora del colegio. Nuestra idea era transmitir unos sentimientos de cariño, de respeto, responsabilidad, valorar el estudio, generar en ellos sentimientos de igualdad entre todos y todas, relaciones de respeto entre las parejas. Recuerdo que por aquí he visto algunos de aquella clase en la que yo estaba embarazada de María del Rosario y les contaba cuando iba al ginecólogo y les decía que la había visto en la ecografía, y ellos se quedaban muchas veces sorprendidos porque veían cosas y hablábamos de muchos temas y muchas ilusiones y muchas experiencias, claro está. Pero desde luego nada se consigue solo. Todo lo que se consiguió aquí se consiguió en equipo y luchando y trabajando unos con otros. Y bueno, pues deciros que tenemos muchísimo cariño a Cañada, que formáis parte de nosotros, de nuestra vida, y que, bueno, que ahí está y que os queremos siempre. Bueno, buenos días. Yo, mi amigo Losada, que me dijo, yo no pensaba que iba a ser esto tan formal y tan serio, vamos, y no me he preparado absolutamente nada, pero bueno. Deciros, es una encerrona que me ha metido. Deciros en primer lugar que yo vine a Cañada 2 veces. Primero venía todos los días, que era maestro en Écija, pero venía a ver a mi compañero Jorge. Los dos vinimos de Navarra, entonces yo venía casi todos los fines de semana aquí, porque como habíamos venido de tan lejos. Y
Después ya a los 3 años, yo llegué en el año 79. Había sido una época cuando llegamos nosotros que por lo visto había habido una desconexión desde que estuvo otro grupo, había habido unos años de que había un trasiego de maestros que iban, venían, que había unos cambios muy grandes, y ya esos años empezamos con Jorge Balagallega, Rafael Rubio, por cierto, que me ha dicho que os salude, ayer estuve con él, hoy no ha podido venir, se jubiló el 1 de octubre, el 1 de octubre se jubiló Rafael. Y aquí iniciamos lo que ya Jorge, Eva y un grupo ya se había integrado bastante en el pueblo, y seguimos con eso. Eran épocas de mucha ilusión. Nos conocimos, al principio yo pues tenía más problemas de adaptación entre el habla y que era un poquito más saborío. Algunos niños eran más díscolos, pero vamos, vivimos una época muy bonita. Yo el primer año iba y venía a Écija todos los días y me cansé y digo, bueno, hablé ya que había conocido a una niña por ahí, y digo, bueno, nos casamos y nos vamos a Cañada. Y allí vivíamos en el piso de maestro. Al año siguiente vino Antonio, que estaba soltero casi todos los días. Nosotros estábamos casados, no teníamos televisión, bajábamos a casa de Antonio a ver la televisión. Y al año siguiente vino Paco Pérez y Conchi. Paco, ya estábamos los dos en el piso de arriba, bajábamos menos porque ya había venido ya Julia. Nos tomamos las copillas de coñac de Magno, que me acuerdo yo de Paco, y digo, vamos. Y respecto a la escuela, pues eso, fue una época, yo estuve 3 años, 4 años, y estuve el 6º, 7º y 8º, que los veo por allí algunos niños, algunas niñas por ahí. Me acuerdo un día que no se me olvidará nunca de una explicación de mapas con mi amigo Miguel, que no me acuerdo, igual no soy molesto de la burra, que fue aquello apoteósico explicándole yo en los mapas que allí estaba una ciudad, pero ¿cómo va a estar si ahí no hay nada? Y yo decía, bueno, aquello fue apoteósico, pero vamos. Muy bien, también empecé a conocer gente, que por ahí veo a Diego, a Manolín, a Torres. Nos integramos también en el pueblo. Fue en la época inicial la democracia, cuando venía aquella gente con la multicopista a la revista, que por cierto las tengo que buscar, que la he buscado rápido en casa, no la he encontrado, la encuentro, la donaré a la biblioteca. Aquella revista famosa que se hacía en la multicopista, además, se les metían las ganas que querían de colores. Había que cambiar la tinta, limpiar todo aquello, unas páginas en un color, otras en otro color. Bueno, aquellos fueron momentos, vamos, yo creo que como maestro, yo llegué aquí que tenía 22 añillos cuando llegué a Écija, y aquí llegué 3 años más tarde, pues tenía 25 años, vamos, un niño, como ahora, vamos. Hace ya 20... Hace ya que me parece que me fui ayer, hace 29 años que no fui. Yo vengo una vez al mes, suelo venir a casa de Antoñita y Dolores, etcétera, y no pierdo el contacto. Fue los tiempos también cuando ya habían desaparecido las unidades de aquellas clases de tipo Sevilla, de la ventanita chica, ya no, a través de Antonio, que vino con mucha fuerza, mucha energía, pues empezó a mover la historia de que hacía falta otro colegio. Bueno, primero también tuve yo la suerte de ponerle el nombre, el claustro que estuvimos en aquella época. Me acuerdo que hubo unas discusiones porque al principio se iba a poner el nombre de un inspector, luego de un maestro más antiguo, ¿no? Y al final dijimos que Andalucía es muy grande y se llame Colegio Público Andalucía, que es como se llama el colegio, ¿no? Fue en aquella época también. Yo ya, el año que me fui, que fue en el 84, no estrené el colegio nuevo. En nuestra época teníamos muchos medios, teníamos hasta proyectos de diapositivas. Fíjate, y la biblioteca se fomentó más grande. Yo deciros el otro día, ayer lo comentaba, ayer tuvimos una reunión nosotros en Córdoba de maestros
que nos juntamos de los que estamos ahora. Yo estoy en el Blas Infante, el colegio que hay nada más bajar. Desde que me fui, sigo allí, llevo 29 años allí. Y ayer precisamente en Córdoba tuvimos una comida y hablando, como siempre, al final los maestros siempre hablamos también de lo mismo, de maestros. Y contaba yo que la satisfacción más grande que he tenido yo como maestro, porque en otras profesiones, nuestras profesiones es muy plena, es muy gratificante, pero muchas veces también es muy ingrata, porque yo sé, un carpintero hace un mueble y lo ve, y lo palpa. Nosotros pues pasáis para aquí y para allá y muchas veces te preguntas, bueno, ¿qué he hecho yo? Y la mayor satisfacción que he tenido yo como maestro ha sido aquí en Cañada. Fue hace unos años que nos juntamos esto de las promociones, la cena aquella allí en lo de... Y cuando estábamos ya después de la comida charlando, se acercó un niño, que no voy a decir el nombre, bueno, un niño no, que ya es un hombre, ya no voy a decir el nombre aquí, y me dijo, sepa usted que leo hasta hartarme, tengo una pasión por leer, y eso se lo debo a usted. Y yo digo, bueno, ya cuando me jubile por lo menos una cosa he hecho bien, Y ya para terminar, vamos, yo podía estar hablando mucho de Cañada, vamos. Ya para terminar, pues nada, deciros que una de las cosas que más me llama la atención de Cañada y que por eso ha progresado tanto Cañada, porque yo cuando llegué a Cañada solo existía la calle Arrecife, que además era la carretera. Y entonces fue la época del famoso PER, que yo me quedaba extrañado, porque empezó el PER y cada semana terminaba en una calle. Luego a los 2 años eso ya bajó. Eso ya bajó, pero yo decía, este paso van a urbanizar y van a llegar, yo que sé, a Sevilla. Pero eso del PER ya luego se aflojó. A los 2 años y medio, 2 años era cuando el alcalde era el señor Roca, que era muy duro al principio, pues se veía atrás, lo que os decía, que lo que más me llama la atención de Cañada es que ahora vivimos en otro lado y no hay sentimiento de pertenencia a nada. Y Cañada tiene un sentimiento de pueblo que hay poca gente que lo tiene. Gracias a que no lo tenías preparado, Eso lo digo, a ver. Y eso sin preparar, Daros las gracias por invitarnos. Ya sabéis que siempre... Bueno, tengo la garganta muy mal, espero que me escuchéis un poquillo. Nos da mucha alegría de cada vez que tenemos ocasión de, bueno, pues de compartir con vosotros un rato, ¿no? Yo vine a Cañada pues por varias razones. Vine voluntariamente. Sabéis que nosotros hacemos un concurso de traslado y yo tenía Cañada Rosal puesta en el lugar número 13. La mala pata, la buena pata. Y pedimos Cañada pues porque un compañero de ECIA nos había informado que aquí había casas de maestros, que para nosotros era fundamental. Estaba cerquita de la provincia de Córdoba, bueno, y esa fue la razón por la que vinimos. El primer año vine yo solito y aquí, pues bueno, la verdad es que han sido 11 años llenos de muy intensos, llenos de experiencias bonitas y de los recuerdos más bonitos que tenemos de nuestra vida profesional, sin duda ninguna. Aquí nació nuestra hija y aquí, pues, nuestros hijos vivieron en libertad porque estaban en la casa, saltaban al colegio, del colegio Manolo, que era un poquito mayor, se iba a la emisora de la radio, o se iba a la iglesia, o se iba al parque, y él no teníamos nunca la preocupación que se suele tener en los pueblos mayores, que tienes que estar preocupado por ver dónde está el niño. Aquí estaba controlado y vigilado por todos los vecinos del pueblo, como todos los niños del momento, ¿no? Fue un momento crucial el del tiempo que nosotros vivimos aquí. Nosotros vivimos aquí desde el año 80 hasta el 90-91. Entonces, claro, era el periodo de la transición democrática, vivimos la libertad y la posibilidad y la capacidad de desarrollar muchísimos aspectos que hasta entonces era bastante difícil. También había Cañada, yo creo que hay 3 momentos cruciales de su historia. Uno de ellos pues fue, desde luego, cuando se instauró aquí la parroquia,
hace 50 años, pues yo pienso que fue fundamental, sobre todo por la figura de don Fernando. Eso dio lugar a la creación del Teleclub, que fue una escuela fundamental para el desarrollo de las personas que después pues, pasaron al ayuntamiento, pasaron a dirigir la cooperativa y pasaron, bueno, a formar parte, digamos, pues, del futuro de esa Cañada Rosal, que, como dice antes Javier, pues era un pueblo con muchísimas deficiencias de tipo económico, desde las casas hasta instalaciones de cualquier tipo. Y después, otra cosa fundamental fue la creación de la cooperativa, que dotó económicamente el desarrollo de nuestro pueblo, que hasta entonces era un pueblo de jornaleros, y además de jornaleros que estaban muy ajenos a lo que pasaba en el mundo exterior, porque no había medios de comunicación, ni transporte, ni periódico, ni prácticamente nada. De ahí un elemento positivo, que es que todos los carrosaleños tengamos sentimiento de pueblo. Y finalmente, el último elemento fundamental para el desarrollo de Cañada fue la segregación del ayuntamiento. Claro, yo viví esa época, nosotros, los compañeros que compartimos este tiempo, que bueno, está Manolo, Juan Iber, Julia, Javier, pues esa etapa la vivimos con mucha intensidad, pues porque realmente Cañada estaba empezando a crecer en muchísimos aspectos, y eso lo vivimos pues con mucha intensidad. El proceso democrático, la participación política, fue un elemento que aprovechamos nosotros en la escuela. En la escuela nosotros dimos paso pues, a las, por ejemplo, que yo recuerde, a las fiestas de los abuelos, donde se incorporaron, hacíamos fiestas y todos los años, pues por lo menos había un encuentro o dos de personas mayores, y las niñas de séptimo, de octavo y todo eso, pues actuaban de camareras, se le daba su chocolate, actuaban los campanilleros. Fue algo verdaderamente bonito, ¿no? También se dio paso, pues, a la participación, por ejemplo, pues hicimos una escuela de adultos, cuando no era oficial todavía, donde participaron gente de forma totalmente desinteresada, los maestros que estábamos aquí, Ana, José Francisco, bueno, Javier, que está aquí, en fin, una serie de gente. Y estuvimos 2 años haciendo cosas de talleres de pintura, talleres de teatro, cineforum y cosas de este estilo, que pienso que fueron, por lo menos desde la perspectiva del tiempo, bonitas para el desarrollo de aquellos jóvenes que estábamos aquí y que, bueno, pues que teníamos que tener una plataforma de desarrollo personal, ¿no? Y bueno, la participación política dio paso a que consiguiéramos, bueno, cogiéramos la antorcha de personas que ya llevaban mucho tiempo reivindicando eso, que era la de la segregación de Cañada Rosal. La independencia de Cañada yo creo que ha sido un antes y un después, porque ha dado lugar a que las personas de Cañada asumiéramos el protagonismo y la capacidad de gestionar nuestros propios recursos. Yo pienso que eso ha sido muy importante. Y pienso que eso pues, ha sido el fruto del esfuerzo de los compañeros y compañeras de los que nosotros tomamos el relevo, de don Fernando, que ha sido el notario de toda esta etapa, y de la inquietud de una serie de personas que han ido aportando su granito de arena. En la participación de la escuela quiero resaltar también otro aspecto, por ejemplo, y es la participación de la asociación de padres. En aquella época la asociación la mayoría eran padres. Ahora seguramente que la asociación de padres son madres. Bueno, pues... pues sí. Y por ejemplo, pues un elemento fundamental, pienso yo, que para el resurgir y todo eso fue la creación de la cooperativa de libros, que conseguimos que los libros fueran gratuitos durante varios años, bastantes años, porque hacíamos una tómbola, íbamos a rebuscar algodón, y iba todo el pueblo, hasta la Guardia Civil, que les costó un rapapolvo del capitán de Écija, porque nos acompañaba con el coche, dándole paso a los camiones cargados de gente para ir a rebuscar algodón. La verdad... Sacó 1.200.000 pesetas de aquella época.
A mi intervención le he querido dar esta orientación porque, claro, todos los compañeros han hablado de lo que todos hemos vivido, de ese sueño de querer hacer de nuestros alumnos buenas personas, gente con inquietud, que estuviera comprometida con su tiempo, de lo que una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos los maestros y maestras es de que cuando nosotros estábamos, ya lo ha dicho Julia, era escaso el compañero o la compañera que seguía estudiando después de octavo, hasta el punto de que la mayoría de los compañeros que tenían una carrerita de maestro o de algo así, la mayoría es porque pasaron por el seminario. De ahí, ya digo, lo preocupante que era en aquellos tiempos eso. Ahora, por ejemplo, bueno, yo ya disfruto cada vez que vengo a Cañada y me entero, bueno, del montón de chavales que tienen sus carreras, que pasan un porcentaje importantísimo del bachillerato y todo eso. En mi época, cuando nosotros estábamos aquí, pues a lo mejor iban 4 o 5 niños al instituto. Después ya, los últimos años empezaron a ir más y bueno, y eso es algo muy bonito. Del perfil de las madres y de los padres, yo no tengo más que cosas bonitas que contar de Cañada porque, primero, porque las cosas, a lo mejor que hubiera podido haber algún problema, con el tiempo pasa como en la mili, que todo te parece bonito. Yo personalmente no tengo más que bellos recuerdos, una vida muy intensa y bueno, y un trabajo que hemos hecho mucha gente en equipo, que hemos aportado muchas cosas y que nos hemos sentido muy orgullosos de vivirlas con vosotros, ¿no? Para nosotros fue una suerte venir a Cañada Rosal. Nosotros nos sentíamos en Cañada en nuestra salsa. Nos fuimos porque entendíamos que teníamos que estar cerca de nuestra familia, de nuestros mayores, para poderlos cuidar en el futuro. Y bueno, fue verdaderamente, parecerá una cursilería, pero fue traumático irnos. Yo estuve años y años acordándome todos los días de Cañada Rosal, acordándome de Cañada. Y era por el sentimiento de identidad que teníamos con respecto a muchos compañeros y compañeras de aquí. Claro, ahora ya, pues pasa el tiempo, nos da una alegría inmensa veros, nos perdonáis, sobre todo a mí, porque yo me acuerdo de vuestras caras, cuando me decís el nombre, sé quiénes sois, pero muchas veces, sin decirme vosotros sois esta, pues sé que tengo una relación, pasa como con las personas que tienen Alzheimer, que conocen a quien los quiere, los conoce, pero no sabe quiénes son. Pues han pasado 33 años, 23 desde que nos fuimos, y claro, es normal que estas cosas pasen. Que sepáis que estáis siempre en nuestro corazón y que nos da mucha alegría de estar aquí. El 10 de enero de 1983, con 25 años recién cumplidos, tuve como primer destino el Colegio Calvo Sotelo de Écija. Ese día se hizo realidad el sueño de mis padres, que su hijo no sufriese lo que ellos habían padecido, toda la vida trabajando en el campo. Al llegar al colegio, me sorprendieron gratamente los alumnos de quinto y tener como compañero de trabajo a don Pascual, antiguo maestro que estuvo en Cañada cuando yo era niño. Os contaré una anécdota. Como todavía no había sacado el carnet de conducir, pedí prestado un Vespino a mi tío Antonio Bracero, el de las mellizas. Todos los días iba a Écija con el ciclomotor hasta que un día, a la altura de la Prensa Vega, el motor se paró. Aquello no había forma de arrancarlo. Tuve que pedalear hasta la cuesta del Barrero, dejarme caer frenando y seguir pedaleando hasta el taller. Ese día comprendí lo que pesa un Vespino. Aquello tenía manteca. Antes de acabar el curso, me casé con Soledad y me compré un Renault 5. El año siguiente me destinaron a La Campana. Allí trabajaba un maestro de Cañada, Pedro García, hermano de Pili y Pedrito. El colegio era enorme y me tocó un curso octavo con 30 niños. Recuerdo que un día, al entrar en clase de lengua,
noté que el grupo estaba muy callado, totalmente en silencio. Aquello no era normal. Comencé a dar la clase y a explicar, pero nadie me contestaba. Lo intenté varias veces, pero nadie hablaba. Por fin se me ocurrió una idea. Escribirle en un papel por qué no contestaban y uno de ellos me puso por escrito que llevaban toda la mañana en huelga de voz. ¿Pero qué era aquello? Ante este curioso hecho, les puse la tarea en la pizarra y a trabajar por escrito. Echaron allí la mañana como pudieron. El curso 84-85 me tocó en Campillo. Este colegio era muy pequeño y en aquella época los cursos estaban mezclados. Fui tutor de sexto y de la mitad de séptimo. Y tuve la gran suerte de trabajar con don Manuel Somoza, desgraciadamente fallecido, y del que aprendí muchísimo. Recuerdo que una parte de la escuela estaba en el actual salón multiuso y fue uno de los pocos años que di francés. Tanto esfuerzo con este idioma para que ahora el inglés nos gane la partida. Pero en fin, así era. Y por fin, al año siguiente, me destinaron a mi pueblo, Cañada. La ilusión de mi maestro, don Juan Ruiz López, el canario, acabas de nombrarlo, se había cumplido. Un alumno suyo seguía sus pasos. El primer día, nada más entrar por la puerta del colegio, me encontré en el patio, con el director, Antonio Moyano, que me dijo: Manuel, ¿cómo vienes de gana? Y yo le dije: vengo a tope. ¿Cómo voy a venir a mi pueblo y con 28 años? Y empecé con los dictados, las multiplicaciones, la corrección de cuadernos, los exámenes y así año tras año. Recuerdo las excursiones andando a la Laguna del Rodeo, las clases de pretecnología con Luciano Luque, ¿te acuerdas? Fabricando motorcitos eléctricos con un trozo de hojalata y una puntilla. No he olvidado cuando el colegio organizaba las carreras de maratón por las calles del pueblo y las olimpiadas escolares a principios de mayo. También recuerdo cuando salíamos disfrazados en carnaval. Yo no me disfrazaba, pero sí lo hacía el director Rafael Rubio, que ha trabajado contigo hasta hace unos días. Lo recuerdo vestido de romano y con un casco adornado con una escoba. Aquello era impresionante. Desde el primer día y hasta hoy he tenido la suerte de ser compañero y amigo de magníficos maestros y maestras que han pasado por Cañada. A lo largo de estos años he sido tutor de más de 200 niños y niñas, lo que ha permitido que haya sido maestro de las que ahora son madres y actualmente de sus hijos. De todos ellos he aprendido algo: la inocencia, la sinceridad, la responsabilidad, el esfuerzo, el ser buen compañero. Y para terminar, os quiero confesar lo que hoy día me da fuerzas para continuar. Que después de 30 años en mi pueblo, más de una madre me pregunte por la calle: Manuel, ¿este año vas a coger a mi hijo? Hace 22 años que estuve aquí con vosotros y fue muy curioso cómo me enteré de esto. El viernes pasado estaba yo en la Rambla y recibo un mensaje, un WhatsApp, con un texto de Albert Camus precioso y unas palabras que me dicen: mañana la llamaré, estoy muy nervioso, un fuerte abrazo. Un número desconocido, mi marido al lado, abro el contacto, un chaval en un gimnasio haciendo pesas, digo Manolo, digo no sé, bueno, le contesto, digo, si tú estás nervioso, yo estoy más, ¿eh? Digo, voy a conducir ahora mismo, que mis hijas son jugadoras de baloncesto y estábamos, era a las 10:30 de la noche, las 11, en la Rambla, en un partido. Digo, voy a coger el coche, digo, pero llámame cuanto pueda o te llamo yo.
¿Quién será? ¿Quién no será? Bueno, nos ponemos en contacto. ¡Oh! Mi Kuman, mi niño. 8 años tenían, 32, 31 años ahora. ¿Qué os puedo decir de Cañada? Para mí fue un año muy, muy especial. Fue mi segundo año, pero mi primero como vacante. Aquí estuve todo el año desde septiembre, con muchísima ilusión, con muchas ganas de participar en todo, con un curso que recuerdo que había muchos niños rubios y rubias, muchos niños rubios y rubias. Hoy, por ejemplo, han ido a recogerme a Écija, Kuman y Marinieve, y hemos venido recordando alumnos, antiguos alumnos, y ha sido muy emotivo. Tenía aquí a mi dire, era mi jefa, mi paralelo, tercero A, tercero B, ¿te acuerdas? Antonio. Fue un año muy especial, no solo porque me decía Kuman, dice, Señor, te recuerdo que la última semana de junio te la tiraste llorando en la sala de profesores toda la semana. Fue un año en el que participamos muchísimo en todas las actividades que el ayuntamiento proponía. Recuerdo con Paquito Obregón, que está allí, que no viene para acá, y Lourdes, están allí los dos, que hicimos un proyecto sobre Ciconia, el Día del Medio Ambiente, ¿te lo recuerdas, no, Paco? Uy, qué ganas, llevo 22 años sin verte, Paco, por Dios. Qué achuchón te voy a pegar cuando te vea, y a Lourdes. Teníais que estar aquí, ¿eh? Fuisteis también muy importantes, en el colegio. Teníais que estar aquí. Muy entrañable. Hasta hace cuestión de 2 o 3 años me llamaba todas las Navidades para felicitarme las Navidades. Muy fuerte. Y Lourdes trabajó con Israel, entonces con Lourdes también he tenido mucha relación. Ella ha estado en Écija, yo también he estado 12 años, los últimos en Écija. Actualmente estoy en Córdoba, llevo ya 3 años al lado de casa, después de 24 años en carretera. Ya estoy también, claro, por motivos familiares y demás, pues lo más cerca posible ya de nuestros padres. Nada más que me queda mi madre ya, pero bueno. Y para mí fue un año, pues bueno, inolvidable. Un curso maravilloso, unos compañeros entrañables, y además fue un año en el que se vivieron a final de curso muchísimas emociones. Fue el traslado de muchos compañeros que habían estado muchos años en ese colegio. Recuerdo que en la casa de maestros hubo llanto, hubo alegría, nos subimos todo el último día de clase. Creo que era el día de carnaval, no sé si salió el concurso ese día. Yo iba disfrazada de punky con mi malla de leopardo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Y tenía 28 añitos. Y allí, pues bueno, le dieron a ellos Lucena, le dieron a Ángel, le dieron Cerro Perea o Écija. Fue un año en el que y hubo llanto, fue un año muy especial para todos nosotros, por lo menos el año 90-91, que es el que hizo Antonio, que fue el que recuerda con mucho drama, pero bueno, fueron unos años para ellos. Para mí fue uno y fue una bomba. Me imagino que para ellos, que fue muchísimo más, le ha marcado igual que me ha marcado a mí. Gracias de verdad por organizar este evento. Yo cuando ya contacté con Kuman, ya hemos estado toda la semana guaseando, ¿eh? Ya toda la semana. Yo creía que venía un día de convivencia, pero no sabía que también había esto y no teníamos nada preparado, ni Lourdes ni yo, cuando veníamos charlando. Anita, preciosa. Bueno, la verdad es que va a ser un momento de recordar y de estar con todos vosotros. Algunas anécdotas también. Nosotros llegamos a Cañada con nuestro hijo mayor, con Álvaro, muy pequeñito, y lo primero que nos ocurrió al poco, yo creo que era una premonición luego de lo que también nos ha pasado ya más lamentablemente en Écija, es que nos inundamos. Creo que fue al mes o a los 2 meses nos inundamos en la casa se llenó de agua, vivíamos en una casa que estaba al lado de los preescolares, y en ese momento pues vinieron muchas personas a ayudarnos, bueno, pues nos sentimos ya desde el primer momento muy acogidos, ¿no? por aquella situación que tuvimos. A partir de ahí empezamos a enseñar, pero a vivir en Cañada, a aprender qué era Cañada Rosal, y sabéis que luego hemos tenido pues siempre mucha vinculación. Para nosotros hay una persona que es de nuestra familia, que es nuestra tata, que es Rosario, a la que queremos como a cualquier persona de nuestra casa y más. Un cariño de siempre con ella,
Y es un ejemplo, bueno, y a todos los que estáis aquí, pues, qué decir, ¿no?, de todas las relaciones que hemos tenido fraternales. Y nos sentimos siempre muy a gusto cada vez que volvemos. Yo voy a contar un par de anécdotas curiosas. Yo no sé si esto lo he dicho alguna vez, pero bueno, yo lo voy a contar. Hubo un momento en que a mí me destinaban al Colegio Público Quinto de la Paz en Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues había la posibilidad de buscar alguna manera de yo quedarme por aquí. Y entonces un señor que era el portavoz de Izquierda Unida en Cañada Rosal, pues me dijo: Paco, yo voy a hablar con el Pixa. Yo voy a hablar con el Pixa a ver si te puedes integrar dentro de la candidatura del PSOE. ¿De Izquierda Unida? ¿Y me va a integrar en la candidatura del PSOE? Sí, que aquí lo que hay que hacer es trabajar por Cañada, desde cualquier sitio que merezca la pena. Y aquí tenemos muy buena relación, aquí nos llevamos muy bien, y dicho y hecho, y lo hizo. Y me integré con Pepe, con Antonio y con todos los que estaban en aquel momento. Lo que él no contaba es que luego empezamos nosotros a trabajar y al final dejamos Izquierda Unida sin representación, porque estábamos los... Pero bueno, esos eran pequeños detalles de la política de aquellos momentos. Antonio, pues me enseñó también qué era Cañada, que era trabajar todos por el bien de Cañada, por el bien de todos los carrozaleños. Y en aquella época lo de la cigüeña yo me la jugué, porque recuerdo que dijimos, vamos a poner un nido artificial en lo alto del depósito. Y empezaron todos. ¿Y eso para qué? Y qué raro, y la cigüeña... Y claro, lo pusimos el nido y nos tiramos unos pocos de meses y se veían pasar cigüeñas y las cigüeñas no hacían caso del nido. Entonces la gente miraba y decía, este maestro de Córdoba tal, no tiene ni idea. Y yo sabía que me estaba jugando el prestigio. En aquel momento además estaba terminando biología. Yo decía, como esto me falle, yo no voy a contar qué hice para que la cigüeña se parara y criara, pero bueno, al final la cigüeña se paró, crió y nos acompañó durante mucho tiempo. Bueno, pues fue uno de las tantas anécdotas, tantas cosas que vivimos, el reciclaje del papel, tantísimas cosas que en aquel momento pudimos hacer, la siembra en la cañada, en fin, bueno, muchas cosas. También quería decir un poco de la ascendencia desde fuera. Aquí estamos por lo menos 6 cordobeses, por lo menos. Y se dice 6, ¿no? 7 estamos. Ah, 7. No, bueno, yo creo que contaba Paco, pero alguno me he confundido. Bueno, estamos... Eso será feliz, eso será. Bueno, que sin embargo nos sentimos profundamente como en casa, porque estamos en casa con vosotros y la verdad es que eso es muy bonito, dice mucho de este pueblo. De Fernando, de Pepe, solamente muchísimos recuerdos y muchísimo trabajo juntos. Como un agnóstico como yo, ahí tenemos una cierta... El agnóstico fue el que ideó la creación de la ermita Virgen de Milagrosa. Pero digo, como un agnóstico como yo y un alcalde como ese, pues decidimos, porque estábamos absolutamente convencidos, primero por el talante de todos, y estábamos absolutamente convencidos que todo era bueno para nuestros vecinos y que al final lo que estábamos fomentando todo era el diálogo, el disfrute, el respeto por la creencia de cada uno. Y bueno, pues se nos ocurrió también precisamente eso, ¿no? La idea era que fuera en un antiguo lagar que había aquí en la finca, pero que no llegamos a tiempo en la rehabilitación y se hundió, pero tenía la forma que podía haber sido también muy bonita para la ermita. Bueno, que me alegro muchísimo de estar aquí con todos mis compañeros y mis compañeras y que, bueno, pues esto nos separa. Soy un pueblo magnífico, maravilloso y seguir demostrando cariño hacia todos los que están con vosotros y cariño entre vosotros y manteniéndose unidos. Siempre lo he dicho. Cañada es un ejemplo y en la comarca de unión, de trabajo. Probablemente lo tenéis un poquito en los genes, no sé de qué manera, yo soy biólogo, a lo mejor algún día lo investigo, pero
desde luego esa unión no se pierde con el paso de los años, cuando en otros sitios pues es verdad que a veces se va perdiendo esa capacidad humana de mantenerse unido. Así que enhorabuena a todos y ahora pues vamos a estar con Hola, buenos días. Yo no traigo papel ni nada. Claro, yo que sabía cómo iba. Bueno, voy a ser muy breve. Circunstancialmente llegué a este pueblo en el 73. Motivo, me había casado, no tenía un duro y estuve mirando pueblos que tuvieran casas de maestros. Me informó un compañero de Montalbán, Miguel Duque Jiménez, fallecido, y me vine aquí con mi esposa, que nos habíamos casado en el mes de agosto, y nos vinimos a vivir aquí. Me encontré a esta pareja que tanto me enseñó, él y ella. Una de las cosas que recuerdo de ellos como muy... me impregnaron de sus ideas políticas, hablo 73. Y recuerdo algunos momentos simpáticos. Nos juntábamos los días, no sé qué día era, los domingos, los sábados, no recuerdo, en la casa de uno, de otro o de otro, Tomás y su esposa, o Miguel o Javier, y cuando se daban charlando. ¿Y el cura? Y el cura una vez. Y cuando charlando se subía mucho el tono, siempre había uno que decía, apabajito, coño, ¿qué pasa? Dice que está la Guardia Civil en la puerta. Bueno, la verdad es que bajábamos el tono. Déjame un momento. También había momentos en cuanto ya habías tomado 2 copitas. Allí estaba don Fernando que decía a Tomás, ahora vamos con la iglesia. Querría decir tantas cosas de Mari Carmen, de Ricardo, de Manuel Jesús Alcántara, que Dios lo tenga en su santa gloria. De todo, ¿no? De Utrilla, de yo qué sé, bueno. Pero como han hablado del cura, yo recuerdo que vino el obispo, el arzobispo. Sí, ¿quién fue el que vino? Bueno, que aquí... Vallejo. Montero, creo que. Montero. Antonio Montero. Pues aquí el director pues puso a los nenes, venga, vamos a ponerlo aquí en el patio, todos en fila. Y aquel buen señor, el señor Montoro, pues en su afán catequístico, pues empezó a hablarle de Cristo a los nenes. Y dice, porque Jesucristo fue nuestro pastor, ¿verdad? Los muchachos, sí. A voz en grito. Y nosotros sus ovejas. Y vieron todos los muchachos a voz en grito, ¡no! Aquello es que... Yo estuve aquí
4 años con los mismos niños. No quiero dejar de nombrar a Navarrete, María Dolores, quizás fuera. Navarrete, la teníamos en clase y en aquellos años murió. Bien. Esos 4 años yo me hice maestro, pero no yo por yo, sino por la gente que tenía a mi lado. No nos importaba cruzar el pasillo y ver lo que este está haciendo y el otro venía de tu puesto como. Yo me hice aquí maestro y por la forma de vida que había entonces, pues nos juntábamos por las noches a jugar al parchís. Tomás, Miguel, Javier y yo. Tomás, la ganancia, el parchís que jugábamos aquello, que era muy chico era aquello. Ganaba a lo mejor 2, 3 pesetas o 4 y perdía otras tantas. Javier no, Tomás las tenía metidas en una lata. Y cuando íbamos a jugar iba viendo así siempre con la lata. Son vivencias. Yo hice aquí mi camada. Tuve aquí 3 hijos. Y fueron los primeros años de matrimonio, que sabéis que son los más duros. Y bueno, a pesar de que no había muchos sitios donde divertirse, pues mira, entre el bar de Pepe, el parchís con mis colegas, las tardes en el patio donde Luisa, Ana, y pues eso Fíjense, no se olvida. fíjense si serán duros los primeros años de matrimonio. Lo que ha dicho antes del obispo que vino, nadie eran ovejas, pero él tenía una cordera en casa. Es verdad. Pero Es que su cordera fue a dar a luz el primer año y con esa dureza él estaba en la feria de Écija y a llorar por no haber atendido a su... Lo tuvimos que ir a buscar allí porque estaba él bien. yo cuando llegué a Cañada y me encontré a toda esta gente en la puerta de la vivienda de los maestros, yo vi apagado aquí apagado. Y luego era que mi mujer había puesto. En fin, la verdad es que estaba un poquito alegre, ¿eh? Pues, pero nada, con mi paisano Miguel nos fuimos para Montalbán y nada. Y ya no digo más. Venga. Para hablar del pasado, porque yo creo que el pasado es lo que fija el presente y la historia actual de Cañada o de la escuela de Cañada no se puede entender ni comprender si no tenemos presente todo lo que vosotras y vosotros habéis dicho, que para mí creo que ha sido bastante enriquecedor. Yo vine aquí en una circunstancia distinta. Yo no vine aquí mandado por la delegación, ni yo concursé para estar aquí. Yo vine porque quise estar aquí. Aquí se creaba en ese momento una vacante en la dirección del centro y, bueno, pues me propuse en un momento determinado estar aquí. El estar aquí no se puede entender sin una cosa fundamental, y es que yo estuve trabajando 23 años con familias y con niños con problemas de discapacidad. Y esos 23 años, lógicamente, pues han marcado bastante mi vida, de lo que fundamentalmente tengo que decir que he aprendido
de cómo vivir la vida, compartiendo con esas personas las dificultades que tenían y, por supuesto, ese tipo de alumnos son los que generalmente me han enseñado la mayor parte de las cosas que sé. Tuve la gran suerte de que mis compañeros y mis compañeras apoyaron ese proyecto y personalmente pues me han apoyado durante todo este tiempo y gracias a ellos pues he podido estar durante todos estos años en la dirección. ¿Qué me encontré cuando llegué? Pues me encontré fundamentalmente un claustro de maestros y maestras con una gran experiencia de trabajo. Estaban bastante acostumbrados a trabajar y además los que habéis estado aquí recientemente, los tres que estáis aquí, lo sabéis. Había una experiencia de trabajo muy importante en este centro y faltaban pocas cosas. Lo que yo podía hacer era pues lo que yo había aprendido de los niños con discapacidad, que era el llevar las cosas de forma más secuenciada, más dirigida, empezar desde el principio al final, que todos fuéramos trabajando en la misma línea, es lo que yo he ido aportando a este claustro de maestros y de maestras. Me encontré también con algo importante y mi planteamiento va en otro sentido, y es que, bueno, me encontré y me sigo encontrando con que a la comunidad de Cañada como que le cuesta trabajo, y eso forma parte de su historia, de las cosas que habéis dicho antes. Le cuesta trabajo el reconocer, digamos, de alguna manera, entiéndase lo que digo, la autoridad del maestro, ¿no? ¿Y por qué planteo esto? Porque creo que es un tema fundamental cuando estamos trabajando con los niños y las niñas en la escuela. A mí lo que realmente me interesa son vuestros hijos y vuestras hijas. Hoy, el reconocer que el maestro o la maestra tiene una escala de valores que tiene que trabajar dentro de la escuela, pues muchas veces no es bien aceptado por parte de la comunidad educativa y se crean problemas, se crean dificultades que repercuten en el aprendizaje de esos niños y de esas niñas, ¿no? Me encontré también con unos alumnos que además me ha gustado mucho cuando Ana ha dicho y ha hablado de hace 50 años, ¿no? Él ha hablado de que se trabajaba muy bien con los niños y las niñas de Cañada, pues exactamente igual. Aquí, 50 años después, se sigue trabajando muy bien con los niños y con las niñas de Cañada. Si nos vamos a Écija, ya hay una diferencia en los niños y las niñas de Écija respecto a los niños y niñas de Cañada. Y si nos vamos a Córdoba o a Sevilla, esa diferencia se acentúa. Es decir, los niños y las niñas de Cañada son niños que se pueden trabajar muy bien con ellos. ¿Qué es lo que yo creo que dificulta más actualmente? Porque claro, la sociedad que estamos viviendo ahora mismo no es la sociedad de hace 50, ni siquiera la sociedad de cuando Antonio y Julia estaba aquí. Pues lo que más dificulta para trabajar en la escuela es la atención. Es que los niños les interesen lo que se les está presentando. Y eso es una dificultad que yo encuentro actualmente en los niños. En parte, me está diciendo Javier que es gordísima, en parte, fijaros, creo que hemos podido paliar bastante eso con las nuevas pizarras digitales o con los nuevos... creo que ha ayudado bastante. Llevamos solamente 2 o 3 años con pizarras digitales en la parte de primaria. Hasta este año no se ha podido completar, pero creo que ha favorecido bastante el que de nuevo esos niños que se están criando en una sociedad digital distinta a la que en sus casas posiblemente algunos de ellos tengan más medios que existían ya en la escuela, pues eso creo que ha ayudado a centrar fundamentalmente ese tema. Por lo tanto, de los niños y las niñas de Cañada, pues muy bien, muy bien. ¿Qué más nos hemos encontrado? Bueno, pues me he encontrado con las personas adultos y adultas que en un primer momento me habéis apoyado siempre de forma general, me habéis apoyado en cualquier tipo de actividad que se ha hecho en el centro, sobre todo
cuando los padres y las madres hay como una doble vertiente. Los padres y las madres desde infantil colaboráis muchísimo con la escuela. A medida que se van haciendo mayores y van llegando a los cursos de sexto, se va colaborando menos. También se entiende un poco quizás, ¿no? Hay otro nivel de autonomía en los niños. Pero, por ejemplo, yo he encontrado mucho respaldo cuando hemos creado o cuando hemos hecho las semanas culturales, que llevan tantísimo trabajo, y las exposiciones, que son 2 meses de trabajo, pues la verdad es que he encontrado mucho apoyo por parte de los padres y las madres. Y lo que queda que comentar, como decía antes, y lo que me preocupa, porque a mí, vuelvo a repetir, me ha parecido muy bonito y fenomenal lo que han dicho estos maestros y maestras que han estado aquí, pero la situación ahora mismo pues entiendo que es otra y me interesa plantear el presente. Mi reflexión va un poco dirigida a qué hacemos, por ejemplo, cuando ¿qué hacemos? Cuando digo qué hacemos, pues me estoy refiriendo a la parroquia, me estoy refiriendo desde el ayuntamiento, me estoy refiriendo desde la escuela, a los maestros y a las maestras, me estoy refiriendo a vosotros. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando se presentan los problemas reales en la escuela, ¿no? Como, por ejemplo, los padres y las madres tienen un sistema de valores distinto al sistema de valores que la escuela intenta transmitir. Y pongo un ejemplo concreto, por ejemplo, con las normas, ¿no? Sabemos, eso no es característico de la sociedad de Cañada, eso es característico de la sociedad que estamos viviendo. Pero sí es cierto que las normas en casa se viven de una forma determinada y en la escuela se tienen que vivir de otra manera distinta. Y muchas veces el niño se encuentra con una doble guía, con una doble vara de medir, donde desde la casa se le plantean una serie de cosas distintas a como se la podemos plantear en la escuela, ¿no? O qué ocurre, por ejemplo, con los problemas de sobreprotección que en muchos casos se dan en las familias, creando un problema de inseguridad grande en los niños y en las niñas. Esos son problemas reales que nosotros nos estamos encontrando en la escuela y que va a repercutir no solamente en el desarrollo personal de ese niño, que es muy importante, y en su desarrollo social, sino que va a influir en los propios aprendizajes del niño, ¿no? O, por ejemplo, cómo intervenimos en la vivencia que tiene el niño de la separación de sus padres, sabiendo que en la mayoría de los casos genera un conflicto de familias rotas con muy mala relación entre ellos. Tenemos ya prácticamente entre un 20 y un 25% de niños y niñas en nuestra aula que se encuentran ante esta situación, ante la situación que sus padres se han separado y posiblemente no están en la mejor relación, ¿no? O, por ejemplo, qué importancia le damos a las dificultades que las madres tienen con su hijo en edades muy tempranas para modificar determinadas conductas. Y pongo un ejemplo muy tonto, por ejemplo, el tema de la ropa. Cuando los niños ya con 3 años le están imponiendo a los padres y a las madres cómo tienen que vestir. O, para terminar, cómo actuamos ante la familia respecto a la educación de una sociedad de consumo donde se le facilitan todo tipo de caprichos y de juguetes a esos niños y esas niñas. Realmente me preocupa. Esto es lo que me preocupa de la escuela de hoy. ¿Por qué me preocupa? Pues me preocupa porque esto no va disminuyendo. Yo llevo aquí ya, este es el 10º año, y creo que estos indicadores que he dado, que pueden haber otros muchos, van aumentando en los últimos años. Y me preocupa porque aquí, desde el principio, cuando yo vine a Cañada, una vez que el claustro aceptó mi propuesta, lo primero que hice fue dirigirme al ayuntamiento y plantearle cuál era mi plan de trabajo, y hemos estado trabajando codo con el ayuntamiento, con todos los tipos de programas que salen, con todos los tipos de actuaciones, para que mejore no solo la calidad y la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas de Cañada, sino principalmente para que mejore el desarrollo como persona, el desarrollo personal e individual de ese niño o de esa niña. Lo mismo con la iglesia, con la parroquia, lo mismo con el resto de asociaciones que hay en el pueblo. Entonces, fundamentalmente, lo que yo presento aquí hoy son 2 cosas. Primero, creo que, Paco, nos situemos donde nos situemos,
desde un punto de vista más o menos agnóstico o desde un punto de vista más o menos de valores cristianos, lo que sí está claro es que tenemos que aunar esfuerzos por trabajar juntos en una línea fundamental, que es la línea de valores, que en definitiva son los valores naturales que hay en cada persona. Y segundo, pues hago una propuesta. Tenemos muchas cosas en Cañada, tenemos escuela de padres y madres, tenemos equipos de orientación, La propuesta es que yo creo que desde una forma personal, desde un ámbito más personal, muchos de nosotros y nosotras, o muchos de otros padres y madres que no están aquí presentes, quizás lo que necesiten sean una orientación mucho más personal, mucho más guiada para resolver esas pequeñas dificultades que nos vamos encontrando en la educación de nuestros hijos, en la educación de nuestros propios hijos, que realmente son los que yo creo que nos pueden ayudar a superar esas dificultades que tenemos, ¿no? Ya existen en muchos sitios los equipos de orientación familiar, ¿eh? Y esos equipos de orientación familiar existen combinados entre las comunidades cristianas, las parroquias, los ayuntamientos, porque es un equipo de distintos perfiles profesionales donde realmente la persona que tiene algún tipo de necesidad o algún tipo de consulta se puede dirigir a ellos para intentar dar respuesta a las dificultades que tienen. Entonces, hago esa propuesta. No estaría de más que en Cañada, conjuntamente, entre todas las instituciones que pertenecen a Cañada, al ámbito de la Iglesia y al ámbito del Ayuntamiento y el resto de asociaciones, se pudieran crear ese tipo de gabinetes de orientaciones familiares que en muchos casos creo que están dificultando lo único que me interesa, que es el proceso de aprendizaje y de educación de vuestros hijos e hijas como personas. Bueno, esta es una carta que nos envía don Juan, ya que no puede estar aquí. En Galdar, a 9 de noviembre de 2013. Queridos y estimados exalumnos, con motivo de la invitación que don Fernando nos hizo a mi señora y a mí para asistir a uno de los actos del cincuentenario de la parroquia, me vino a la mente el inicio de la andadura de esta parroquia que tuvo lugar un año después del comienzo de ustedes en el colegio y de mi llegada a Cañada Rosal, que fue en septiembre de 1963. Aún conservo fresco en mi memoria, como si fuera ayer, el día en que llegué a Cañada por primera vez. Me llevó en moto un compañero de la Luisiana, ya que no existía otra forma de llegar hasta allí. Ya en el pueblo comencé a darme cuenta de cómo se vivía en él. Supe que no se disponía de agua corriente en las casas, sino de las que les proporcionaba un pequeño pozo que había en la mayoría de ellas. No se contaba con ningún teléfono, no existía párroco, ni de cosas que hoy nos parecen imprescindibles, pero a pesar de estas carencias se vivía medianamente bien. A mí me acogieron muy bien y me trataron mejor. La primera noche me quedé en un salón que había en lo alto de un bar, el cual tenía varias camas para la gente que estaba de paso en el pueblo. Recuerdo que al día siguiente me incorporé al colegio y allí el director me asignó el grupo de niños que serían mis alumnos en años sucesivos. Así fue como conocí a estas magníficas personas, de las cuales, a pesar del tiempo transcurrido, sigo teniendo un gratísimo recuerdo, ya que supieron captar con facilidad lo que yo quería transmitirles con los escasos recursos de los que disponíamos. Estas ideas eran, primero, que fueran buenas personas y segundo, que aprovecharan y aprendieran lo que allí les enseñábamos, ya que muchos de sus padres no habían tenido la oportunidad que ellos estaban disfrutando en ese momento. La vida en Cañada Rosal en esos momentos no era fácil. Fue la época de la emigración a Alemania, Suiza y otros países de Europa. Las personas que se quedaban iban a trabajar al campo en las temporadas de la recogida de la aceituna o del algodón. En el colegio nos quedábamos con muy pocos alumnos porque toda la familia se iba a la recogida del fruto, ya que del dinero que sacaran en la cosecha iban a comer el resto del año, puesto que no había ayudas de ningún tipo. Al poco tiempo de llegar tuve la oportunidad de compartir algunos cambios que comenzaron a mejorar la calidad de vida en Cañada Rosal,
como fue la instalación del agua corriente en las casas, la traída del teléfono, etc. Hoy, que tan fácil es comunicarse, ya sea por correo electrónico, por teléfono, móvil, a través de mensajes, WhatsApp, comunicación inmediata, nos parece imposible que se pudiera vivir sin agua corriente o teléfono. Cuando inauguraron la centralita telefónica, si queríamos hablar con alguien de fuera, teníamos que ponernos en contacto con la telefonista, quien más tarde nos avisaba a la hora en que podíamos hablar. En 1964, Cañada dejó de pertenecer a la parroquia de la Luisiana y tuvo a partir de ese momento su propio párroco. Mientras ocurría todo esto que he contado, los alumnos iban creciendo, aumentando sus conocimientos y completando su formación como personas, hasta que en el año 1969 me destinaron a un colegio en Canarias y ellos, ustedes, por la edad, finalizaban la escuela. Se les presentaban dos alternativas, una ir a trabajar al campo y la otra seguir estudiando en un instituto de enseñanza media, algo casi imposible en Cañada, ya que al no haber centros de este tipo, ahí tendría que desplazarse fuera para poder seguir cursando sus estudios. En ese momento es cuando vemos la importancia que tuvo la creación de la parroquia para el desarrollo del pueblo, porque fue la inestimable ayuda de don Fernando, el párroco, quien consiguió unas becas para que un grupo de estos alumnos estudiaran en el seminario de Pila. El curso que siguió la vida de cada uno después de finalizar la escuela, ustedes saben más que yo, puesto que, según me cuentan, al cabo de unos años, uno de estos jóvenes terminaron sus estudios, otros los dejaron a medias por considerar que ya tenían una preparación suficiente para afrontar la vida que les esperaba. Con uno de estos alumnos, Fernando Carmona, al cabo del tiempo y por motivo de trabajo, tuve la oportunidad de volver a ver, pero en mi tierra, en Gran Canaria, donde preguntó por su antiguo maestro. Nos encontramos, recordamos anécdotas del colegio, compañeros y otras vivencias de la época. Después de esto hemos tenido varios encuentros en Cañada Rosal entre antiguos alumnos, don Fernando, don Javier y doña Ana. La señorita Ana, suena señorita. Hemos recordado tiempos pasados ahí. A aquellos niños que ya hoy pasan de los 50 años, quiero transmitirles mis deseos de salud y suerte para el resto de sus vidas, en unión de sus familias, y recordarles que también celebramos el 50º de su ingreso en el Colegio de Cañada Rosal, que no es poco. Espero tener muy pronto la oportunidad de volver a encontrarles. Vuestro maestro, Juan Ruiz. Era un segundo, yo voy a contar una anécdota. Tenía, entre los alumnos, tenía uno muy guapito, muy bien peinadito, lo llevaba su madre con 5 años al colegio. Se llamaba Diego. Suele cantar: yo no le tengo envidia a nadie porque yo nací en Cañada. Y tengo como patrón a San Joaquín y Santa María. Pues si vosotros no le tenéis envidia a nadie por haber nacido en Cañada, a mí que me ha parido Cañada, ¿cómo voy a tener envidia de nadie? Un segundo, porque es necesario. Como bien saben, pertenezco a una de las generaciones más antiguas, finales de los años 1960 a 1977, que pertenecimos a la educación general básica en aquellos entonces, y aquí vengo un poco en la portavocía de explicar mi modesta experiencia y aportación. En primer lugar, lógicamente, tengo que dar la felicitación a los organizadores de este evento, así como a su cabeza visible y representante, don Fernando Flores Pistón, toda la institución. Asimismo, debo de agradecer a quienes han tenido la feliz ocurrencia de llevar a cabo esta invitación a antiguos maestros y alumnos con el objeto de tener la posibilidad de compartir antiguas vivencias, experiencias, recuerdos de nuestra primera etapa de aprendizaje, quienes fueron nuestros primeros formadores y educadores. Tanto mi hermana Marisa como yo personalmente, pese a las circunstancias personales y profesionales, como ustedes saben, hemos estado en cierto modo distanciados de esta localidad, pero siempre hemos mantenido estrechos lazos de amistad y de familiaridad con esta localidad que resultan imborrables, ¿no? Como
formadores de personas con valores intelectuales y morales comprometidos por los que les rodean. Aquello que, según los informes de la UNESCO, a la hora de tratar la educación se define como aprender a ser. Permítame el concepto de tal definición: como todos los seres humanos, deben estar en condiciones, en particular, gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos qué tienen que hacer ante las diferentes circunstancias de la vida. Siento cierta nostalgia del modelo educativo en el que fuimos educados, la ya extinguida educación general básica, que permaneció durante 25 años, como ustedes saben, en el siglo pasado y que recientemente se está poniendo en promoción en los medios de comunicación, en televisión, en Internet, en las redes sociales, con un, digamos, título llamado Yo fui a la EGB, como profusión de aquellos iconos más o menos serios que marcaron toda una época en el siglo pasado. Sin, lógicamente, desmerecer también la gran labor realizada por el resto de los profesores en otras disciplinas académicas, cuál era precisamente hacer unos trabajos en aquellos entonces, en octavo de EGB, estoy hablando del año 1977, relacionado con la ley de la reforma política y las primeras elecciones generales democráticas en este país. Así como también otro hito importante fue introducirnos en la curiosidad de la novela histórica a través de un libro que era sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, de Howard Carter, que precisamente creamos que son estos valores complementarios a la enseñanza, creo que también tienen, que es la función del profesor y que como tal suponen grandes méritos y que lo tenemos ahí, mantenemos. Un equipo de voleibol con un nivel competitivo y con una dilatada y laureada trayectoria, que parece que a la actualidad se mantiene la tradición de ese deporte minoritario, que como tal se fomentó y que por tanto están ahí sus resultados. No tanta suerte tuvimos aquellos que nos dedicamos al balonmano, que pese a tener muchísima energía, bajo la dirección técnica de don Miguel, que en gloria esté, pues tuvimos la mala suerte que fuimos a estrenarnos con el campeón de Andalucía, lo cual dio al traste con todos nuestros proyectos ilusionantes de balonmano. Pero en fin, siempre nos queda, como digo, la relación de competición y de amistad y de formación de grupos y de tener ilusiones y emprendimiento, que es lo que se necesita. Asimismo, le he mencionado anteriormente que mi hermana Marisa, para su generación, desde Hamburgo, ayer por la tarde, pues me ha enviado una nota para que haga de lectura. Saben ustedes que se dedica también a la enseñanza, que es profesora de español en un instituto de un pueblecito de difícil pronunciación en Alemania, cerca de Hamburgo, como le acabo de decir, que lleva allí desde mayo. El año pasado estuvo aquí, como bien saben, estuvo también de interina. Es un caso más de la difícil y lamentable situación que estamos viviendo en este país, que estamos exportando capital humano al extranjero, muy formado, muy preparado, y es lamentablemente una lacra la que se está viviendo y no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Entonces, pues ya le digo que le voy a dar lectura a la nota que me envió. Me hubiera encantado estar ahí hoy con todos vosotros, antiguos maestros y compañeros del colegio, y me encantaría poder compartir este momento lleno de antiguos recuerdos, de la infancia. En los años 80, ya en plena democracia, llegaron a nuestro pueblo maestros como don Paco Pérez, Conchi, la señorita Julia y don Antonio Moyano, así como el maestro don Antonio Pérez. Ellos han marcado mi vida y la de muchos de mis compañeros. Han sido para mí modelos de valores y guías en mi camino. Ellos nos enseñaron en sus clases no solo geografía, matemática o historia, sino que nos mostraron la senda del amor a la naturaleza, al deporte. El compañerismo sigue siendo una pedagogía cercana a la institución libre de enseñanza, como así se educaron, entre otros, la generación del 27. De este modo nos inculcaron una sensibilidad poética, el amor a la poesía andaluza y nuestra tierra, a través de los recitales que solíamos hacer recorriendo los pueblos cercanos con nuestro repertorio y parafernalia.
Nosotros, los pequeños alumnos, llenos de nervios y disfrazados de personajes literarios, bailábamos al son de La Aurora se va a los puertos, o cantábamos con Serrat poemas de Machado o Lorca. Nosotros, los niños y niñas de Cañada Rosal, cantábamos el himno de Andalucía con nuestra voz pequeña pero fuerte, y ese himno suena ahora en mi vida aún más fuerte. En este momento que me encuentro tan lejos de mi tierra, a 3.000 kilómetros exactamente en Alemania, donde busco un presente y no un futuro que me permita regresar pronto a mi tierra. Un abrazo a todos y a todas. El broche de oro lo va a poner el señor alcalde. La cosa está para oro. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis aquí, bienvenidos especialmente a los que nos visitáis hoy de fuera, a los que habéis tenido que coger el coche para acercaros, yo sé que con gusto, a este vuestro pueblo, Cañada Rosal. Es una alegría haber podido compartir estos momentos con todos vosotros, momentos de recuerdos, de emociones y de mucho más, porque todos vosotros, y aquí se ha manifestado en muchas de vuestras palabras y muchas de vuestras intervenciones, significáis mucho de la historia de nuestro pueblo. La historia de los pueblos es la historia de su gente. Y nuestro pueblo, y sobre todo estos últimos 50 años, desde la constitución de la parroquia, coincidiendo estos actos con el cincuentenario, ha significado, por supuesto, el despegue de nuestro pueblo. Pero esa semilla que cada uno de vosotros sembrasteis en muchos de nosotros en su momento, esos valores que aprendimos de vosotros, son el resultado de lo que hoy nuestro pueblo puede ser y de lo que debe ser. El director del colegio, como buen director, sigue pidiendo, pero pide bien. Y pide algo tan importante como es esa orientación a la familia. Efectivamente estamos viviendo momentos nuevos, momentos distintos, pero los que tenemos la responsabilidad de todavía seguir a cargo de muchas cosas, pues tenemos que seguir avanzando en esas líneas. Para mí, don Fernando, es un verdadero placer el poder estar aquí, el que estemos juntos en esto como en otras muchas cosas, es lo que hace posible que nuestro pueblo sea lo que sea. Y es lo que es. Yo el himno de Andalucía, y me refiero al himno porque se ha hecho referencia a mi amigo compañero José Francisco, el himno de Andalucía lo aprendí en el colegio. Lo aprendí en aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, años convulsos y difíciles, en los que empezábamos a despertar, y yo tenía 13 años, empezamos a despertar de verdad como pueblo, porque nuestra conciencia empezaba a despertar. Ese himno de Andalucía que aprendí en el colegio y tantas otras cosas que desde el colegio ha irradiado al resto de la comunidad educativa, ha hecho posible, vuelvo a repetir, que Cañada sea lo que es hoy. Hoy aquí nos hemos juntado gente de distintas edades, maestros que han pasado por nuestro pueblo en distintas etapas, pero todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, somos conscientes del trabajo y la labor que realizaron para todos nosotros. Yo recuerdo también a otros maestros que están aquí presentes, muy importantes para mí. Yo lo digo sinceramente, es raro el día o la semana que no recuerde a algunos de los maestros que no están aquí, pero que tanto significaron para mí, en séptimo y octavo, como fue la señorita Eva, gallega, o don Jorge, con el que ahora tenemos más contacto con esto del Facebook. Tanto significaron para cada uno de nosotros que mucho de lo que somos personalmente, particularmente cada uno de nosotros, yo creo que se lo debemos a nuestros maestros. Maestros y educadores que han hecho de nosotros lo que somos y de nuestro pueblo también lo que es. Yo recuerdo, y voy a contarme una anécdota que no suelo contarla cuando intervengo, pero no es solo una anécdota, sino parte de lo que uno también es. Yo me crié mucho de mi etapa en el bar al lado del colegio, por eso también mi relación con muchos de ellos
ha sido importante, no solo porque fueron maestros algunos de ellos fueron maestros míos, sino también porque estaban muy cerca de todo lo que había en el colegio. Yo recuerdo que como uno ayudaba en el bar también, no se me olvidan las palabras de mi madre, que en ocasiones cuando estábamos lavando los platos y demás, mi madre me decía, tú tienes que fijarte en los maestros. ¿A ti no te gustaría ser maestro? A mí efectivamente me gustó ser maestro, de hecho soy maestro, aunque ahora llevo muchos años dedicado a otras cosas. Pero mucho de eso lo aprendí también de mi madre, de mi padre y de la gente que tanto entraba en mi casa y de que tan cerca tenía en el colegio. Gracias a todos vosotros también, porque uno es el resultado de aquello que ha aprendido. Cañada hoy efectivamente no es lo que es. Cañada hoy es un pueblo con más de 63 estudiantes universitarios, con gente con carrera que lamentablemente muchos de ellos están en el extranjero ahora mismo ejerciendo su profesión. El espíritu de estudio que tanto costó en aquellos años, en los años de la ingente labor también de Antonio Moyano, eso ahora sí está dando resultados, a pesar de los momentos que vivimos. Y Cañada eso también lo ha conseguido. Y además, los mejores expedientes que ahora mismo se están dando en el Instituto de Écija, desde hace ya unos años, son de alumnos y alumnas de Cañada. Y eso lo tenemos que agradecer también a los maestros y maestras que ahora mismo también trabajan en nuestro pueblo, desde el Colegio de Infantil y Primaria hasta el Instituto de Secundaria. Gracias a todos. Yo no tengo más remedio, no puedo callarme. Dos cosas muy distintas. Una, felicitar a Gómez López, que quiere a Cañada con toda su alma. Y ha venido a ver a don Javier. Quiero saludaros a todos los amigos del Rincón de Cañada. Para mí hoy ha sido un día entrañable porque nos hemos reunido todos los muchísimos antiguos alumnos y compañeros y ha sido muy bonito recordar aquellos tiempos en los que compartíamos tiempo de deporte, de actividades extraescolares, de juegos y de mucho trabajo en equipo con los padres y las madres. La verdad que yo tengo de Cañada unos recuerdos muy bonitos y me da mucha alegría de ver cómo todavía se siguen haciendo las entregas de regalos a los niños con discapacidad y las reuniones de los abuelos y tantas cosas que empezamos en aquella época. Enhorabuena y me da mucha alegría de ver cómo Cañada está creciendo y haciéndose grande, sobre todo cuando lo ves con la perspectiva de 34 años que hace que yo vine por primera vez a Cañada. Un abrazo muy fuerte a todos y mucho ánimo. Un saludo para todos los amigos del Rincón del Carrasoleño. Le envío un saludo muy cariñoso a los amigos del Rincón del Carrasoleño.